Vaya conmigo a la palabra, si usted tiene su Biblia con usted, Primera de Reyes. Hoy no tengo el PowerPoint para compartirles, pero tengo la Biblia aquí que la podemos usar. Primera Reyes, capítulo 18. Oremos primeramente. Tenga la Biblia abierta ahí, Primera de Reyes, capítulo 18, y después me puede seguir con el pasaje. Padre, yo declaro tu palabra, no la mía, que es buena, que es eficaz, que es poderosa, como la palabra que hace un impacto en quienes la reciben, Señor. Y hoy permite que los corazones sean receptivos a tu voz. Hoy permite, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo provoque, Señor, volverse a ti por parte de los que me escuchan, aquí y en otros lugares, en otros momentos. Yo solo soy tu canal, tu instrumento, dependo de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le decía que vamos a Primera de Reyes, capítulo 18. He titulado mi sermón hoy, Días de Elías. Días de Elías. Escuchaba una alabanza que hay, que tiene ese nombre, y la voy a tener aquí al final de la predicación, un canto que hay, que se titula así, Días de Elías. Bueno, días de Elías pasaban cosas, no se asuste. En los días de Elías se manifestaba sobrenaturalmente el poder de Dios en muchas maneras. Y en nuestros días hoy yo veo que es más bien como una especie de indiferencia espiritual. En los días de Elías había una actitud de parte del pueblo de Israel de indiferencia espiritual. Habían caído en un letargo espiritual. Habían caído en una indiferencia, en un conformismo espiritual. Es más, habían sido arrastrados por la corriente del contexto donde estaban, el contexto pagano en que vivían. Y entonces el pueblo de Israel también se había contaminado de ese contexto pagano, de la adoración a Baal, al dios Baal. Y habían creado altares a Baal y habían hecho cosas que habían desviado al pueblo de Israel de el caminar con Jehová, con el Señor, con Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios vivo. Se habían desviado. Y yo me pregunto, ¿será que en nuestros tiempos también estamos viviendo días de Elías? ¿Será que en nuestro tiempo también hay una contaminación del mundo que está afectando a la iglesia y está haciendo que muchos no sigan como deberían las cosas del Señor? Me pregunto eso. Me pregunto si aún la iglesia, siendo la iglesia, ha permitido que penetre esas cosas dentro de su estructura, dentro de su forma de adorar, dentro de su forma de predicar, etcétera. Porque escucho a veces inclusive predicaciones que se han salido de la tangente, que se han salido del orden bíblico. Y me preocupa eso entonces como pastor. Elías representa en la escritura, representa a ese hombre de Dios, a ese varón de Dios que supo pararse en la brecha, que supo enfrentar a los profetas falsos de Baal y que supo sacudir con su predicación, con su testimonio a la iglesia de su tiempo, a Israel, al pueblo de Israel. Para entender el contexto, escogí este texto de Primera Reyes 18, desde el comienzo, pero no voy a leer todo completo, pero algunas porciones que se encuentran allí. Por ejemplo, el verso 22. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres.
Dice Elías, solo yo he quedado. Hay momentos en que tal vez uno dice, ¿qué pasa? Todos están en otra onda, en otro sentir, solo yo he quedado. Y a veces hay que pararse solo en lo espiritual. A veces en tu familia tal vez tú dices, solo yo he quedado. Mis padres o mis hermanos, el resto de mi familia no están enfocados en Dios, no están en la línea, alineados con Dios, solo yo he quedado. Entonces, ¿qué te queda? O pararte firme, o dejarte llevar por esa corriente, o decir, bueno, aunque solo sea yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir adelante. ¿Cuántos Elías hay aquí hoy en ese sentido? Que no importa si otros no siguen, que no importa si otros están con Baal. Baal representa lo opuesto a Dios. Pero él dice, yo estoy ahí, yo estoy ahí. Él no toma una actitud de decir, yo también entonces me voy con ustedes. No, él dice, yo también voy a estar firme. Luego ya, en el contexto, Elías tiene que enfrentarse a estos falsos profetas. Y hay una confrontación. Se dan ciertas circunstancias que no me daría tiempo de ir con todos los detalles de eso. Pero sí le puedo decir que en ese contexto, el llamamiento que hace Elías es el llamamiento a volver a Jehová, a reavivarse, a restaurar su relación con Dios. Un poco atrás, no, más bien más adelante, en el versículo 36, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. En el contexto lo que había pasado es que Elías le hizo un reto a estos profetas de Baal y les dijo, traigan un holocausto. No, un sacrificio. En aquel tiempo se acostumbraba traer animales. En este caso era un buey que tenían que, unos bueyes, 2 bueyes, escójanlos, les dijo, córtenlos en pedazos, pónganlos sobre la leña. El versículo 23 habla de eso. Yo prepararé otro buey y pondré sobre él leña y ningún fuego pondré debajo. Elías les está diciendo, hagan lo suyo, pero yo sé que mi Dios va a hacer lo de él. A veces tenemos que decirle a los incrédulos eso, ¿verdad? Hagan lo suyo, pero mi Dios va a hacer lo de él. Mi Dios va a trabajar en el asunto. Por eso cuando llegó la hora del holocausto, ahí es donde entra el momento en que Elías dice de parte de quién él está. Cuando llegó la hora del holocausto, se acercó y dijo, ¿a quién se dirigió? A Dios. Elías oró, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Me acuerdo cuando Jesús fue llamado a orar también, por ejemplo, por Lázaro. Y Jesús levanta su voz y dice, Señor, no lo pido por mí, sino por estos que están aquí oyendo y viendo. Y levanta la voz y dice, Lázaro, sal fuera, con autoridad espiritual. Y aquí Elías hace lo mismo. Elías dice, me van a escuchar hacer una oración de autoridad espiritual. Y esa no se la dirige a Baal ni a ningún personaje de los que estaban ahí en ese momento. Él se dirige a Jehová, él se dirige a Dios simplemente con ese clamor, que ellos sepan que tú eres el Dios de Israel. Ese es el Dios que servimos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es nuestro Dios también, porque somos herencia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, en tu nombre, en tu persona, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y somos parte de esa herencia. Además dice en la oración, y que yo soy tu siervo,
y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Verso 36, que yo soy tu siervo. Ahí hay una diferencia que quiero marcar también. Cuando uno tiene convicción de a quién sirve, no tiene temor de lo que el mundo diga o haga. ¿Me está siguiendo? Cuando uno tiene convicción de que es un siervo de Dios o sierva de Dios, en el caso de ustedes hermanas, si tú puedes decir de ti misma o de ti mismo, soy un siervo, una sierva de Dios, nada debe detenerte en la fe. Ahora, si uno tiene duda de que uno está sirviendo al Señor, si uno dice, no, pero es que no, yo es que soy simpatizante de las cosas de Dios. Me gusta de vez en cuando ir al templo, ir a un concierto cristiano por ahí. Me gusta, me cae bien el pastor tal o fulano o tal, pero eso no quiere decir que eres siervo. Eso no quiere decir que eres sierva. Eso es personal. Tú tienes que tener tu convicción propia. Yo soy una sierva de Dios. No soy una religiosa, nada más. Soy una sierva de Dios. Yo soy un siervo de Dios, un varón de Dios. No soy nada más un religioso que va al culto el domingo. Porque si nada más somos religiosos, entonces el enemigo sí puede, el Baal puede ser más poderoso en nuestra vida, puede tomar control de nuestra vida, el Baal. Me acuerdo una anécdota, una experiencia que tuve cuando era trabajador de una empresa y antes de ser pastor, yo era dibujante profesional, artista. Eso es mi profesión aparte de pastor. Y entonces estaba trabajando en una empresa y se acerca un compañero y abre una revista pornográfica. Y me la enseña y le andaba enseñando a otros compañeros. Y yo me quedo serio, no me río ni nada, quito mi mirada y él se queda como, estaba riéndose, y de pronto se le apagó la sonrisa, porque yo no me reí. Entonces se la llevó a otros compañeros por ahí y yo pensé que pasó el asunto. Pero después me llaman a la oficina, el gerente, y me dice, José, me dijo uno de tus compañeros que tú hiciste algo que les molestó. Así que fue. Y le contaron a su manera las cosas. Que yo los ofendí, no sé qué. Y ya yo le dije lo que pasó. Y me dice el jefe, José, es que mira, una cosa es la religión el domingo y otra cosa es tu relación con tus amigos y lo que haces entre semana. Diviértete, no seas fanático. La religión es para los domingos. Y digo yo, ¿qué hago? Es mi jefe, pero tengo otro jefe. Entonces le digo yo, mira, ¿sabes qué? Mi religión no es de los domingos. Si usted tiene razón, le dije, religión es de los domingos, pero yo no tengo religión. Yo tengo relación con Dios. Y ese Dios está conmigo todos los días. Camino con Él, busco serle fiel. Soy un siervo de Dios. Por eso me vino a la mente esto. Le dije, soy un siervo de Dios. Se quedó así. Y me dice, bueno, respeto tu opinión, pero te estás muy radical, me dice. Pasó el tiempo y un día me llama a la oficina el jefe otra vez. Digo, hay otro problema. Y me dice, José, estoy pasando por una situación muy difícil. Estoy divorciándome. Él me dice, cierra la puerta. Yo pensé que me iba a despedir. Y me dice, José, no, es que quería compartirte algo muy personal. Estoy divorciándome y quiero que ores por mí, por esta situación. Yo sé que a ti Dios te oye. Tú eres un hombre de Dios. Y no lo digo por jactancia, lo digo por testimonio. ¿Qué tal si en aquella ocasión, en aquellas circunstancias, yo le hubiera seguido el juego a mis compañeros de trabajo? ¿Qué imagen habría tenido entonces de mí? Otro religioso. Pero el Señor nos ha llamado a ser como Elías. A ser como Elías. A ser hombres que estemos firmes en nuestras convicciones todos los días en nuestro caminar con Dios.
Yo sé que yo soy tu siervo, dice Elías allí. Aleluya. Y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, verso 37, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Ahora Elías no solo clama por él, ahora él intercede por los que están escuchando y viendo lo que iba a pasar en aquel holocausto, en aquel día. Y dice: Señor, yo oro por ellos, para que ellos entiendan que tú eres Jehová Dios. El mundo no va a conocer que Dios es Dios si tú no lo revelas, si tú no lo proclamas y lo vives. El mundo quiere ver a Dios a través de nosotros, a través de nuestro testimonio, de nuestro andar. Y dice: para que tú vuelvas a ti el corazón de ellos. El deseo de Dios es que todos se vuelvan a Él. Puede ser que tengas amigos, familiares, gente a tu alrededor, compañeros de trabajo, etcétera, que no están en las cosas de Dios. Pero tu oración debe ser que se vuelvan al Señor. Y eso depende en gran parte de ti, de que tú muestres ser un Elías en tu manera de vivir, o una mujer estilo Elías en tu manera de vivir. ¿Ves? Poderoso el llamado que hace Elías ahí. El verso 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Antes de eso, en el contexto del capítulo entero, Elías se había asegurado de que el holocausto de él fuera difícil. Y les dijo inclusive: échenle agua 2 veces, mojen la leña. Como diciendo, para que después no digan: no, Elías algún truco mágico se hizo por ahí para que se quemara el holocausto de él. Pero no, Elías les demuestra que es de Dios, que es el poder de Dios, que es la intervención de Dios lo que causó que se destruyera la ofrenda, el holocausto. Entonces cayó fuego de Jehová. Necesitamos hoy día en nuestros tiempos que caiga fuego de Jehová otra vez, ¿verdad? Fuego en 2 sentidos. En el sentido de juicio, si no hay arrepentimiento, pero también el fuego de avivamiento, porque la Biblia enseña esos 2 connotaciones del fuego. El fuego representa purificación, disciplina, castigo, pero el fuego también representa avivamiento. Como el día de Pentecostés, que cayeron el Espíritu Santo en ese aposento alto y se vieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas, dice la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de fuego, el don que está en ti. ¿Ves? Y yo creo que hoy día vivimos, cuando digo tiempos o días de Elías, lo que quiero decir es que vivimos días donde hace falta avivamiento. Menos entretenimiento y más avivamiento. Amén. Porque lamentablemente así es. David Wilkerson, uno de los pocos pastores, predicadores recientes que yo admiro y respeto mucho por su mensaje, él predicó un mensaje tremendo, muy poderoso, que se llama La Angustia, The Anguish. Si lo buscas en YouTube lo puedes escuchar, The Anguish. Y él mencionaba en esa predicación una angustia porque en la iglesia falta consagración. Él decía: veo muchos jóvenes que brincan y brincan por ahí en los conciertos, pero no los veo de rodillas en el altar. Veo mucha gente que le atrae y es llevada muy fácil por iglesias, mega iglesias, donde hay muchas luces, mucha música, mucha cosa así, pero que no hay un contenido de arrepentimiento y de santificación en el mensaje.
Hay predicadores que no enfocan su mensaje en eso, que les gusta endulzar el oído para tener multitudes, pero no son como Juan el Bautista, que los llamaba al arrepentimiento. No son como Elías, que les decía, va a caer fuego del cielo, va a caer fuego del cielo. Va a haber una manifestación de Dios. Va a consumir el holocausto que no es de Dios. Porque ahí lo que consumió fue el holocausto que no es de Dios también. El de los falsos profetas. Lo destruyó. Y el holocausto que hizo Elías también. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aleluya. El pueblo lo notó. El pueblo vio la diferencia entre el Dios de ellos, Baal, y el Dios de Elías. Es cierto que hoy día vivimos tiempos peligrosos donde se nos quieren vender ideas, ideologías que no son de Dios, que quieren destituir a Dios más bien. Hay todo un movimiento internacional para establecer lo que se llama un nuevo orden. Y en ese nuevo orden no se va a poner al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como el Dios único y verdadero. No. Es una preparación al camino del anticristo más bien. Y si no estamos alertas, nos van a arrastrar con esas ideologías. Necesitamos que Elías sea el que tenga el mensaje actual para el pueblo en estos días de Elías, para que el pueblo se postre, para que el pueblo se arrodille, se reconozca a Jehová como el Dios. Yahweh, Jehová es Dios. Fue la conclusión a la que llegaron en aquel momento, al escuchar a Elías. Sabemos que Elías tenía una carga por ese pueblo. Mira, yendo atrás en el versículo 18, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Qué cosa, ¿no? Acab le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Como diciendo, no molestes, Elías. No prediques así. Porque, como le digo, eso es lo que muchos quisieran, que no turben, que no molesten, que les digan cosas bonitas nada más. Y por eso se preocupa y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y responde Elías, yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías le dice directo y claro, yo no os disturbo nada, es ustedes están disturbando a Jehová. Ustedes con su manera de vivir son los que están provocando a Jehová a que traiga castigo y disciplina sobre ustedes. Aleluya, aleluya. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Y a los 400 profetas de Acera, la otra diosa, que comen de la mesa de Jezabel. O sea, estaba Elías diciéndoles, hay un reto, un duelo entre esos profetas y el Dios de Israel. Estaba dando una clase esta semana, todo este mes he estado dando una clase en el seminario sobre el tema de la apologética cristiana. Y le decía a mis estudiantes que la apologética significa ser defensores de la fe y que ser defensor de la fe requiere confrontamiento, que es inevitable el confrontamiento. No podemos ser apologistas siendo suavecitos con el mensaje del evangelio siempre, ¿no? A veces tenemos que ser confrontativos con el pecado. Entonces, Elías está dando a entender, este confrontamiento va a tener que darse para que se corte el mal del baalismo, del movimiento de los adoración falsa a Baal. Voy a tener que confrontarlos. Y de hecho sabemos en el contexto de la historia que Elías tuvo que matar a esos 400 profetas.
No le digo ahora que vaya a cortarle cabezas a la gente que no es cristiana, no. Pero sí que confronte con convicción lo que no está bien. Porque a veces nos preguntan, ¿qué opina usted de tal estilo de vivir de tal persona? Y nosotros, por no caer mal, porque es un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, puede ser que digamos, no, está bien, es su vida, cada quien como quiera, Dios es el que juzga. Como he escuchado o visto en posteos por ahí en Facebook, que nadie me juzgue, Dios es el que juzga. Oye, si de verdad Dios es el que juzga, ten mucho cuidado, porque entonces ante Él no vas a poder justificarte, o justificarnos. El reto es real, entonces. La apologética es inevitable, el confrontar el pecado es inevitable. Y tenemos que decirlo así. ¿Qué pecado? Bueno, el pecado tiene muchos títulos y muchos nombres, ¿verdad? Una vez veía un posteo también en Facebook que decía, no me critiques porque yo peco de esta manera, porque tú también pecas de otra manera. Sí, es cierto, todos pecamos de alguna manera, pero la diferencia es cuando yo quiero justificar mi pecado, en lugar de reconocerlo y dejar de andar en él, sea cual sea. Porque tan grave y tan ofensivo es ante los ojos de Dios, digamos, la promiscuidad sexual, el adulterio, el robar o matar, como también lo es la envidia, los celos, las mentiras. Dice en el libro de Proverbios, hay 7 cosas que aborrece Jehová, y da una lista. Y entre ellas está la mentira, ¿verdad? La lengua mentirosa y cosas así. Entonces alguien puede decir, pastor, yo no soy homosexual, ni soy un drogadicto. Pero ¿qué? ¿De la mentira? ¿O qué de la envidia? ¿Qué de los celos? ¿Qué de otras cosas? Y son tan serio ante Dios como lo otro. Es igual a los ojos de Dios. El confrontamiento tiene que ser con el pecado y punto, el pecado. En la religión tradicional usted ha oído hablar tal vez que hablan de pecados veniales y pecados mortales. A mí me enseñaban eso desde chiquillo y yo decía, lo que yo hago son pecados veniales. Blancos, pecaditos blancos. Pero no, bíblicamente no hay pecados veniales y pecados mortales. Bíblicamente dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, no dice pecado venial o pecado blanquito, no, la paga del pecado es muerte. Y tenemos que ser alertas con eso. Días de Elías entonces. Días de Elías significa todo eso. Días de Elías significa restauración, devolverse al Dios de Elías. Días de Elías significa buscar avivamiento. Y no buscarlo en otros, buscarlo en ti. Porque eso del avivamiento es otro tema que muchas veces la gente dice, yo no voy a tal iglesia porque en esa iglesia no hay avivamiento. Es que la iglesia no es la que tiene el avivamiento. El avivamiento lo tiene usted. Si no lo tiene usted, no espere que otros lo tengan. Y si usted no lo lleva a esa iglesia que dice usted que no tiene avivamiento, pues el problema es usted. Lleve usted el avivamiento. Contagie a los demás del avivamiento. Y del avivamiento no de saltar y gritar aleluya y hablar lenguas y todo eso, sino del avivamiento de que le vean a usted con pasión, con una pasión por orar, por leer la palabra, por testificar, por servir, por amar al prójimo. Ese es el avivamiento que Dios quiere que tengamos. Vamos a orar. Amado Dios, días de Elías necesitamos que vuelvan. Días de Elías necesitamos que se repitan. Necesitamos, Señor, que vuelvas a actuar cuando un siervo o una sierva tuya enfrenta a los falsos maestros o falsos profetas. Días de Elías necesitamos de nuevo en nuestro tiempo. Permite que se cumpla hoy en Apopka, en Orlando y más allá, en este tiempo, que tú restaures días de Elías en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Usted que me ha escuchado ahí ahora,
Si usted siente que este mensaje le ha hablado, diga: Señor, yo quiero ser un varón de Dios, una mujer de Dios. Levanto mi mano, Señor. Aquí estoy. Quiero ser como Elías. Quiero ser una persona de convicción, de fe. No una persona indecisa o de a medias, sino una persona comprometida contigo, Jehová, contigo, Señor. Como en los días de Elías, que hoy vivimos. Yo quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Si esa es su oración, gloria a Dios por eso. Si esa es su oración, quisiera que usted cante esta alabanza conmigo para concluir esta parte. Jonathan, puedes ponerla ahí. Si la conoce, cántela conmigo. A ver, póngase de pie, sí. Y use sus manos. Adore al Señor. Adore al Señor. Gloria a Dios. Días de Elías. Queremos, buscamos. Aleluya. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Así es. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún oímos que en el desierto clama, prepara camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Así lo declaramos, Señor. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, y el pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Cántalo, dilo. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. El año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es? Ya tiene de venir. ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién ha de venir? Fue y quién es, y quién ha de venir. ¿Quién fue y quién es? ¿Y
¿quién ha de venir? Y Señor, te esperamos, Señor. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Pero mientras vienes, trae avivamiento. Trae días de Elías. Trae de nuevo, Señor, fuego del cielo que derrame unción de lo alto sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre las familias, sobre los líderes, los pastores, cada uno, Señor. Tenemos hambre de ti, tenemos deseo de ser Elías en este tiempo en que vivimos, Señor. Gloria te damos, gloria te damos. Aleluya, aleluya. Puede tomar asiento, hermano. Gracias por su adoración y alabanza junto conmigo. Los que nos están viendo en vivo, les recuerdo que usted tiene una casa aquí en Apopka, Florida, en el 750 Sur Roger Williams Road de Apopka, Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Le esperamos cada domingo, en vivo o en persona. Nos acompaña Pastor José Abdiel, Pastora Teresa, le queremos conocer. Dios les bendiga mucho.